Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos en este remanso de espiritualidad que nos regala el Señor para sumergirnos en la profundidad de su palabra. Una palabra que hoy quiere llegar a tu vida para recrearte, para levantarte, para animarte, para darte esa vitalidad nueva que solo ella puede dar. ¿Sabes que Jesús habla a dos clases de hombres? O podríamos decir a dos situaciones de hombre. Unos son los que tienen puesto su corazón, el corazón en el sentido bíblico, el corazón como fuente de las decisiones, de lo fundamental de la vida. Unos son los que lo ponen en una situación futura del mundo, en un porvenir de esperanza. Son los que no se conforman con la situación actual de nuestra vida. Son los nostálgicos de una bondad que no hay. Son los disconformes en bondad. Los que quieren cordialmente una bondad que afecte tanto al cuerpo como al espíritu, porque el hombre es una unidad. Los otros hombres, nosotros mismos, en otra situación, son o somos los que dicen o los que decimos sí a la situación actual. Podríamos llamarle los conformistas, los que pactan con el mal, con la comodidad, con el egoísmo, los que están atados a una situación de imperfección o de injusticia o de pecado y les parece que es lo normal. Sin embargo, son bienaventurados los que ansían el reino, los que hacían un mundo nuevo, pero no en este o en otro aspecto, sino algo radicalmente nuevo, y que por eso se llama otro mundo. Es ese mundo transfigurado por la redención. Y los que ansían ese mundo transfigurado son pobres, lloran, padecen, pero gracias a las palabras y a los hechos de Jesús tienen esperanza. Una esperanza distinta, una esperanza nueva, una esperanza que contradice las esperanzas horizontales de nuestro egoísmo o de nuestro afán de poder. Y los pobres son los que viven a la vez en dos mundos, en el presente lleno de injusticia y en un futuro lleno de promesa. Jesús condena a los que están satisfechos en este mundo tal como está. El hambre que despierta el sermón de la montaña solamente puede saciarse en la fidelidad de Cristo, que no nos deja descansar. Y por eso el Espíritu Santo es perturbador. Por eso el Espíritu Santo es aquel que nos revuelve, que nos mueve, que nos lleva, que quiere de nosotros otra cosa. ¿Sabes que el pueblo de Dios no coincide con una nación ni con una institución? Está continuamente naciendo en los humildes, en los pobres, en los que buscan y tienen en Dios consuelo, sentido. Son un pequeño resto de la nación y de la institución, pero que sobrepasa las fronteras, sobrepasa las denominaciones, no se rige por las fronteras. La promesa de la vida lograda es para los que, sin una duplicidad engañosa, orientan toda la persona por la aspiración al infinito, por el camino hacia Dios.
Quiero que escuches ahora una lectura del profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3, y del capítulo 3, versículos 12 y 13. Escucha lo que te dice el Señor. Busquen al Señor ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias, ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pacerán y descansarán sin que nadie los perturbe. Al profeta Sofonías le tocaron años de gran efervescencia, tanto a nivel político como a nivel religioso. Israel, sus jefes, iban detrás de alianzas con Egipto que garantizaban la seguridad frente a otra potencia, Asiria, y el rey de Judea, Amón, fue asesinado por unos oficiales partidarios de Egipto. Entonces se produce una contrarrevolución inmediata, el pueblo de la tierra, gracias a la cual Josías, que entonces tiene 8 años, sube al trono. En esa época es cuando profetiza el profeta Sofonías. Y él anuncia un día terrible, el día del Señor, para aquellos que no confían en Dios, para aquellos que confían más en los tratados políticos que en Dios. Y por eso, para que la desgracia no se abata sobre ellos, él llama a los humildes a la conversión. En el profeta Sofonías, los humildes se oponen a todos los que encuentran su fuerza en ellos mismos, a los dignatarios, a los ricos, a los que no les importa Dios. Pero el profeta habla claro. La única actitud posible para mantenerse es buscar a Dios. Y acá, fíjate, justamente encontramos un eco de aquello que va a ser el sermón de la montaña de Jesús. Por otra parte aparece la teología del resto de Israel. Ese resto que tuvo gran importancia en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes son estos pobres de Yahvé, este resto de Yahvé? Es el grupo que sobrevive a todas esas catástrofes numerosas en la historia de Israel. Es un resto santo. De eso habla el profeta Jeremías 6:9, Ezequiel 9:8. O sea que puso toda la confianza en Dios. Es un grupito de gente que se mantiene en la fidelidad a pesar de las dificultades. Y este hecho motivó en los profetas la esperanza de que el pueblo sigue siendo elegido, de que Dios sigue estando con su pueblo. Y de acá que el mantenerse en fidelidad sea una gracia divina auténtica. Estos tienen que ser justamente los transmisores de la promesa, porque este resto está formado por gente pobre, en el sentido total de la palabra. Son los que están abiertos a Dios. Es por esto que todas estas palabras de Sofonías tienen un gran sabor a bienaventuranzas. El hombre abierto a Dios, el hombre sensible a su hermano, está cumpliendo ese maravilloso mensaje de Jesús. Te invito a que ores y medites en todo esto escuchando este tema musical. Busco tu rostro. Sabes que la principal condición de la pobreza espiritual, es la búsqueda. Es ese corazón que está vacío, pero está totalmente abierto a Dios. Y por eso busca, por eso clama, y porque busca, encuentra. Porque Dios es aquel que sale a nuestro encuentro.
gracia y de tu gloria cantaré. Que se gocen los cielos, alegres en la tierra, por sus grandes proezas, por todas sus bellezas. Adoremos aún a su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre. Que se levanten manos santas ante él, que se doblen rodillas delante de sus pies, reconociendo que no hay otro Salvador, que solamente en Jesús hay redención. No hay otro como él. Su vida entregó por amor. Oh, cuán infinito amor que su sangre derramó. Oh, qué obra tan valiosa nos dejó. Que se gocen los cielos, alegres en la tierra, por sus grandes proezas, por todas sus bellezas. Adoremos aún a su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre. Que se levanten manos santas ante él, que se doblen rodillas delante de sus pies, reconociendo que no hay otro Salvador, que solamente en Jesús hay redención. Solamente Él es Señor, solamente en Él hay Te invito a que reces conmigo con este Salmo 145, repitiendo esta antífona. Felices los que tienen alma de pobres. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Felices los que tienen alma de pobres. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros. Felices los que tienen alma de pobres. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Felices los que tienen alma de pobres. Este es un himno de Cristo al Padre que es su protector.
No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. San Agustín comenta: no sé por qué extraña debilidad el alma humana, al ser atribulada, desespera del Señor en este mundo y pretende confiar en el hombre. Dígase a una persona que se encuentra en algún aprieto: hay un varón poderoso que puede salvarte, y al oír esto, sonríe, se alegra y recobra el ánimo. Pero si se le dice: Dios te libera, se queda desesperanzado y como helado. Te promete socorro un mortal y te gozas. Te promete el inmortal y te entristeces. Ay de tales pensamientos. Solo en el Hijo del Hombre está la salvación. Y en Él reside, no porque sea Hijo del Hombre, sino porque es Hijo de Dios. Por eso Cristo es el sacramento del encuentro con Dios. Y los sacramentos son actos de salvación personal de Cristo. Él nos salva a través de los sacramentos. No existe otro acontecimiento salvífico, no existe otro nombre en el que podamos encontrar nuestra salvación. Lo dice bien claramente el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. No existe otro sacramento que Cristo mismo. Dichoso el que espera en el Señor su Dios. Por ser ya bienaventurado, Jesús poseía y Jesús gozaba plenamente de Dios, que es el objeto primario de la esperanza, y por lo tanto, él carecía de esta virtud. Sin embargo, como explica muy bien Santo Tomás de Aquino, pudo tenerla, y la tuvo de hecho, con relación al auxilio que su Padre le daba para alcanzar la glorificación y la inmortalidad de su cuerpo. Y además, a lo largo de toda su actividad terrena, el Señor, que experimentaba continuamente a su alrededor el favor de su Padre, percibió de una manera espontánea, de una manera vital, los sentimientos contenidos en este salmo. Para él mismo sería grato alabar al Padre entonando este mismo himno de alabanza. Sin embargo, siendo esto verdad, es sobre todo durante las afrentas de la pasión cuando el Señor obtuvo una experiencia más intensa de este favor con el que su Padre lo rodea. Parece que el Salmo canta en sintonía con el martillo que lo cose al madero, y cuando acaban de crucificarlo con los mismos instrumentos de su profesión, exclama: en tus manos encomiendo mi espíritu. En medio de este abandono confiado, él recibe la recompensa de la resurrección gloriosa, y por lo tanto el Salmo, puesto en labios de Cristo resucitado, se reviste de una luz del todo nueva. El Señor puede dejarnos desprovistos de apoyos humanos y puede proclamar, en virtud de su experiencia decisiva después de la pasión, que son verdaderamente dichosos los que eligen por protector a Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Actualmente Cristo no reina de un modo perfecto en sus miembros porque sus corazones están distraídos en muchos pensamientos vanos. Pero cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad, cuando abandona el mundo, se va a desgajar de esas distracciones. Y entonces Cristo va a reinar de un modo perfecto en sus santos, y Dios será todo en todos. La contemplación del profeta lo empuja a situarse, por así decirlo, en el final de los tiempos. Entonces,
viendo la fragilidad de todo lo que por ser terreno resulta caduco, no piensa más que en alabar a Dios. Este fin del mundo vendrá muy rápido para cada uno de nosotros. Vendrá en el momento en el que muramos, en el momento en que nos desliguemos de todo lo que nos rodea. Qué importante es entonces que enderecemos nuestras preocupaciones y nuestros afanes hacia lo que al final va a constituir nuestra ocupación permanente, que es la alabanza al Señor, la adoración plena, la adoración perpetua, el poder dedicarnos a glorificarlo siempre. En el medio del aprieto, recurrir al Señor es lo mejor, porque Él es nuestra protección, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos acompaña, Él es el que nos sostiene, Él es nuestra esperanza. Te invito a disfrutarlo, orarlo, meditarlo, con este canto, Mi fortaleza. Qué momentos tan felices he vivido junto a ti, y solo tu gran amor, Señor, que me hace continuar. Tú te has levantado ante los que me desean el mal. Muchos son mis enemigos, no comprendo el porqué, y esta lucha es tan fuerte. Oh Señor, ayúdame, ayúdame, pues fortaleza tú has sido en mi dolor y en mi aflicción. A mi lado siempre estás, segura estoy, y no temeré de quien me quiera hacer el mal. Pues fortaleza tú has sido en mi dolor y en mi aflicción. A mi lado siempre estás, segura estoy, y hoy puedo ver, Señor,
y el dolor. Y no temeré de quien me quiera hacer el mal. Te invito ahora a que escuches un texto tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo nos llama la atención. Fijémonos en quiénes hemos sido elegidos. Dios ha elegido lo débil del mundo para que nadie pueda vanagloriarse en su presencia. Todos seamos felices adorando a Cristo el Señor. Escucha lo que te dice la palabra. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Pablo quiere llegar a deshacer los partidos y las divisiones que desgraciadamente se fueron instalando en la comunidad de Corinto. Aparte de hacer ver que él no ha formado ningún partido, que ni siquiera fue enviado a bautizar, Pablo expone toda su teología de contradicción con la sabiduría humana. La fe cristiana no se construye en adhesión a una determinada ciencia. La fe cristiana se construye en adhesión gratuita a la persona de Jesús. Y con cariño le recuerda a los cristianos su procedencia social. Porque el creyente solamente se gloría y tiene interés verdadero en la persona de Jesús. Jesús es el único que cuenta. Por esto el apóstol desarrolla una teología semejante a la presente en la carta a los Romanos. Ni el judío con su ley, ni el pagano con su conciencia lograron salir del hoy en que se encontraban metidos. Solamente el mecanismo de rehabilitación realizado en la muerte de Jesús, de ese juez juzgado, eso posibilitó la justificación y la salvación. En este caso la pregunta es: ¿dónde queda el orgullo? No tiene sentido. Este planteamiento tan radical de fe hace que aquel que cree o confía en Dios o encuentra que el camino de su vida no tiene salida. Es así de sencillo y así de maravilloso. Por eso nuestra existencia está basada en Cristo Jesús. Y acá el verbo tiene que tomarse en sentido fuerte: ser en Cristo. Dios nos eligió. Les dice, Dios los eligió a ustedes que no existían a los ojos del mundo, a fin de que existieran en Cristo. Por lo tanto, tienen motivos para enorgullecerse, pero no por ustedes, por lo que son a los ojos de los hombres, sino por lo que son en Jesucristo a los ojos de Dios. Gloriarse en el Señor, por lo tanto, es la actitud del más pobre, porque no tiene nada de qué gloriarse. En todo caso, solo se puede gloriar del triunfo del otro. Es la actitud del que se prepara para cumplir las bienaventuranzas, el Evangelio, el único programa realista
del que se sabe pobre delante de Dios. Con razón dice Pablo que pensar así es una auténtica locura, y por eso es normal que muchos a tu alrededor te consideren loco si te decidiste a vivir por los caminos del Señor. Pablo invita a los corintios a tomar conciencia de lo que sucede en su propia comunidad, para que así puedan aprender a descubrir lo que es verdaderamente importante para responder a la llamada de Dios. La experiencia de la fe que tiene esta comunidad confirma justamente lo que había dicho Jesús, que los pobres son los evangelizados y que de ellos es el reino de Dios. Porque Dios se complace en elegir a los pobres, a los ignorantes, a los humildes, para que en medio de la debilidad y de la ignorancia resplandezca la fuerza y la sabiduría divinas. Y esto lo pueden comprobar ellos mismos con tal de fijarse en los que asisten a sus asambleas. Esa descripción que hace Pablo de la comunidad cristiana de Corinto coincide con la que se hace de otras comunidades cristianas en los Hechos de los Apóstoles. No hay mucha diferencia. El Evangelio y la experiencia del Evangelio de los primeros cristianos demuestran que Dios descalifica todos los caminos de salvación que ofrece el mundo. El poder, la riqueza, la sabiduría humana. Lo único que puede salvarnos es la fuerza liberadora que se manifiesta en la cruz de Cristo. En Él tenemos los creyentes la sabiduría, la justicia, la santificación y la liberación. Y para recibir todo esto, lo único necesario es la pobreza bien entendida que nos libera de la falsa autosuficiencia y nos abre a la gracia de Dios. El pobre no tiene nada de qué gloriarse, pero lo recibe todo para gloriarse en el Señor. Una iglesia en la que brillan y se destacan las eminencias y los importantes de este mundo contradice el proyecto de salvación de Dios en Jesucristo. Es por esto que es tan importante que podamos aprender, que podamos incorporar en nuestra piel esto que nos dice esta lectura, que el que se gloríe en el Señor. No hay otro motivo de gloria para el cristiano. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Edgar Cortés Hernández, Padre Nuestro. Cielo estás, muéstrame el camino que debo caminar. Dirige hoy mis pasos hacia la verdad. Enséñame tus sendas de amor y de bondad. Pon tu espíritu dentro de mí, que me ayude por fe a vivir. Padre nuestro, oye mi oración, escucha mis palabras, atiende mi petición. Ante ti me postro, rogando tu perdón, pues todos mis pecados te causaron dolor. Pon tu espíritu dentro de mí, que me ayude por fe a vivir. Corazón
Perdona mis pecados y cada rebelión. Arrepentido vengo, clamando tu perdón. Pon tu espíritu dentro de mí, que me ayude por fe a vivir. Padre eterno Dios, toma mi humilde corazón. Oh Padre eterno Dios, derrama sobre mí tu bendición. Oh Padre eterno, ven, cambia mi vida. Haz la cual luz que alumbre de día. Mi ser entero llénalo de alegría. Oh Padre eterno, ven, habita en mí, en mí. Padre eterno Dios, toma mi humilde corazón. Oh Padre eterno Dios, derrama sobre mí tu bendición. Padre, Padre nuestro, que en el cielo estás, hoy quiero vivir en santidad. Y cuando tú vuelvas en gloria y majestad, llévame contigo al hogar, al hogar. Padre nuestro, Te invito ahora a escuchar un evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, 25 hasta el capítulo 5, versículo 12, que dice así. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo.
De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Las tres lecturas de la Escritura hoy forman más que una unidad. Y en el centro aparece el Evangelio con las bienaventuranzas, que solamente son comprensibles a partir de la figura y del destino de Jesús. La primera lectura muestra la historia anterior, retomada, llevada a la plenitud por Cristo. La segunda lectura muestra la historia posterior en la Iglesia, que está formada por Dios muy enfáticamente según el modelo de Cristo. El Señor todo en todos. Cristo y las bienaventuranzas son el centro de su mensaje. La enseñanza de Jesús en el Evangelio se dirige expresamente a sus discípulos, o sea, a aquellos que están dispuestos no solamente a oírlo, sino también a seguirlo. La novena bienaventuranza, Mateo 5, 11 al 12, se refiere justamente, directamente, a los discípulos. Lo que Jesús expone acá, a modo de programa, no es una moral universal, comprensible para todo el mundo. Es la pura expresión de su misión y de su destino más personales. Él es el que se ha hecho pobre por nosotros, el que llora por Jerusalén. Él es el no violento contra el que se desencadena, contra el que se estrella toda la violencia del mundo. El que tiene hambre y sed de la justicia que viene de Dios, hasta que muriendo de sed, la trajo a este mundo. Él es el que revela, el que realiza sobre la tierra la misericordia del Padre. Él es, como dice Pablo, nuestra paz, porque mató la hostilidad en su cuerpo crucificado. Él es el perseguido por todo el mundo, porque encarna en sí mismo la justicia de Dios. En todas estas situaciones, Él es el bienaventurado, porque encarna perfectamente esa salvación querida por Dios para el mundo, pero además Él la hace posible. Por eso se alegra, y se alegra ya ahora en este mundo, en medio de todas las tribulaciones, y se va a alegrar eternamente como aquel que cumplió su misión y que vuelve al Padre. Jesús comienza su predicación con una autopresentación y después invita a seguirlo. Los discípulos no hubieran podido entender nada de esto si no hubieran tenido una misma precomprensión de todo esto. La antigua alianza podía aceptar de Dios la pobreza y la riqueza, porque ambas tienen ventajas relativas. Podés leer el libro de los Proverbios capítulo 30. Pero Israel no discurre a la manera estoica, como la primera lectura. Concibe la riqueza como un valor y la pobreza como una falta de valor. Pero entiende cada vez mejor que el pobre puede tener la ventaja de poner su confianza en Dios y puede esperarlo todo de Él, mientras que el rico corre el riesgo de confiar en sus bienes, de oprimir a los pobres en su codicia, como Ahab, por ejemplo, de robarles lo poco que tienen. Ya la ley, pero sobre todo los profetas, condenan esta actitud como contraria a la alianza de Dios. La sabiduría y los últimos salmos recuerdan esa provisionalidad de todos los bienes de este mundo, una idea que Jesús reitera drásticamente en la parábola del labrador rico, del rico necio. Pero la antigua alianza no conoce todavía la pobreza voluntaria, tampoco la tristeza voluntaria o la renuncia voluntaria a toda violencia. Eso es totalmente ajeno al Antiguo Testamento. Solamente esa misión nueva, particular de Cristo, justifica esto.
Por ejemplo, el óbolo de la viuda, que dio todo lo que tenía, y Jesús la admira. No era una pobreza voluntaria en el sentido del consejo evangélico, era ese amor espontáneo a Dios y al prójimo, vivido a partir de una comprensión totalmente radical del primer mandamiento. Pero ¿y qué pasa con los discípulos de Jesús? La segunda lectura describe exactamente lo que es seguir a Jesús en la propia existencia según las bienaventuranzas. Pablo enumera, dice, lo necio respecto a la riqueza espiritual de la sabiduría, lo débil, o sea, lo que no puede defenderse contra el poder y contra la prepotencia, la gente baja, que no puede producir nada distinguido ni digno de consideración. En resumen, lo que no es nada, lo que se considera como algo, como alguien sin valor en todos los sentidos. Todo eso lo ha elegido Dios para asimilarlo a la sabiduría de la cruz de Cristo. Porque Cristo, en esta fuerza de su debilidad, venció a todos los poderes y las autoridades de este mundo. Por eso lo importante es gloriarse en el Señor, dice Jeremías 9:23. Y esto significa exactamente gloriarse en la cruz de Cristo, como lo dice Gálatas 6:14. Los discípulos que escuchan van a tener que aprender esto lentamente, y lo van a hacer a través de la pasión, de la resurrección y del envío del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos en plenitud este desconcertante y nuevo modo de vivir que nos trae Jesús. Te invito a que lo medites con este canto del Auricolón, Bienaventurados. Bienaventurados aquellos que suelen llorar, tocarán a tu puerta y los consolarás. Bienaventurados los que buscan la paz, porque de ellos es tu heredad. Bienaventurados los sedientos de justicia, porque de justicia y paz serán saciados. Bienaventurado es mi corazón, pues mis ojos no te ven, pero en ti pueden creer. Bienaventurado es mi corazón, porque un día te encontré y algún día te veré. Bienaventurados los de limpio corazón, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que sufren por ti, porque a ellos llamarás al gozo eterno. Bienaventurados los que buscan la paz, porque de ellos es tu heredad. Bienaventurados los sedientos de justicia,
porque de justicia y paz serán saciados. Bienaventurado es mi corazón, pues mis ojos no te ven, pero en ti pueden creer. Bienaventurado es mi corazón, porque un día te encontré y algún día te veré. Bienaventurado es mi corazón, pues mis ojos no te ven, pero en ti pueden creer. Bienaventurado es mi corazón, porque un día te encontré y algún día te veré. Señor,